capítulo, que es lo que vendría a ser hilos, drenes y suturas, es importante tener en cuenta que los tópicos de cirugía son tan grandes y tan variados que no se pueden resolver en una sola clase. En esta clase vamos a hablar de las cosas más importantes que debes tener en cuenta en cuanto al manejo de la cirugía menor. Vamos a comenzar a hablar un poco de todo. Solamente recordarles que el primer taller de tópicos quirúrgicos, con videoclases demostrativas de cada acto, el taller se abre el lunes 20 de enero. Son 4 grandes tópicos. El primero es antisépticos, lavados de mano, uso de guantes, instrumental básico en cirugía, colocación de guantes estériles, la parte práctica, en el cual vamos a poder a través de videoclases el desenvolvimiento de cada acto. Luego el otro taller es tipos de heridas, anestésicos locales, materiales para sutura quirúrgica, reparación de heridas. El otro video es acerca de nudos quirúrgicos y el último es de puntos quirúrgicos, técnica de sutura y vías venosas. O sea, son 4 grandes apartados que tienen subapartados pequeños, en el cual vamos a tratar de desenvolver todos los temas que uno debe conocer cuando rota por el tópico de cirugía de un hospital, para poder tener las cosas más claras de por qué se hacen cada o cual técnica y en qué momento hay que hacerla. Todo esto debido a que gracias al evento de desarrollo de esta videoclase de nudos y suturas, se nos recomendó abrir un taller para poder hablar con más razón y con todo el desarrollo temático adecuado que se merecen los tópicos quirúrgicos, y una sola videoclase no puede desarrollar todo, más sí vamos a dar puntos claves en esta clase. Todas las diapositivas van a ser desarrolladas de esta clase. Yo sé que hay muchos temas, como por ejemplo nudos, que no se va a desarrollar en esta clase, ya que hay que tener mucha visualización del movimiento, pero vamos a tratar de desenvolver los temas que uno debe tener en cuenta, de acuerdo, cuando es externo. Estos temas ya yo les recomendaría que lo lleven en la parte del inicio del internado, o cuando están en el último año, o tan solamente ya haber llevado el capítulo de cirugía en su universidad de origen. Bueno, vamos a comenzar acerca del primer tema, que es de los drenes quirúrgicos. La definición de un dren es que es un dispositivo que va a facilitar la salida de un líquido exudado al exterior del organismo. Las características de los drenajes deben ser 2 básicamente, ¿no? Que deben ser suaves y plegables para no comprimir estructuras vecinas, y tampoco, y es muy importante, que no irriten tejidos ni descomponerse en el contacto con el líquido que drena. De acuerdo a los tipos de drenes, vamos a encontrar varios. Los drenes, dentro del grupo de los no aspirativos, tenemos los abiertos y los cerrados. Ustedes como internos voy a describir algunos tipos de drenes que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, un dren no aspirativo quiere decir que no está sometido a succión continua, que sea de tipo abierto, quiere decir que puede ser un dedo de guante. En varios centros de provincia, de la capital en general, pueden ser Lima provincia o provincias departamentales, van a observar que los dedos de guante los utilizan para poder, de una u otra manera, a través del fenómeno de capilaridad, poder permitir la salida de líquido de una zona de cavidad hacia la zona externa del cuerpo. Eso puede ser usado mucho en heridas, por ejemplo, heridas profundas en personas obesas con bastante panículo adiposo, en el cual quieres evitar que se haga algún tipo de seroma y dejas un dedo de guante para permitir la salida de esa colección. Otro dren que ustedes ven mucho en el área de cirugía general, en el cual cuando roten van a ver que al movilizar secreciones purulentas, lavado de cavidad, muchas veces se dejan unos drenes. Estos drenes son los famosos drenes Penrose. Los drenes Penrose son drenes laminares, drenes que pueden ser laminares gruesos, laminares más delgados, que van a utilizarse siempre por salida, no por la herida. El Penrose y cualquier dren tiene un principio, que no deben salir esos drenes por la herida. Muchas veces se pierde
y se viola este principio. Tienen que salir por contraabertura, o sea, por una nueva abertura dentro de la pared abdominal en este caso. No pueden salir por la misma herida que han hecho. O sea, olvídense de tener un drain y que salga por la misma herida. Esa es una aberración, porque nunca va a cerrar esa herida y va a estar en contacto con, en este caso, sustancias que uno no desea, ya que el drain lo que hace es eliminar estas sustancias que uno no desea. En este caso se utiliza el principio de capilaridad a través del Penrose. El Penrose o el dedo de guante, los dos tipos de fenómenos van a utilizarse mucho en el caso de cuando uno quiere pasar, por ejemplo, la visita y que ve un dedo de guante, un Penrose. Nosotros, más que preguntar la cantidad, vamos a preguntar la calidad. El drenaje se va a beneficiar tanto en la parte cuantitativa, que es la cantidad, como la parte cualitativa, donde vamos a ver el tipo de la secreción, que puede ser serosa, puede ser purulenta, puede ser más o menos, así la descripción que uno va a ir dando acerca de qué tipo de secreción me estoy enfrentando. Estos drenes en general se ayudan para la parte más cualitativa, ¿ok? Cualitativa. Cuando el dren está hacia afuera, se puede cubrir con gasas. En algunos lugares, según el tipo de economía que puedan tener, a estos drenes le tienden a colocar una bolsa de colostomía, y ahí se puede observar la cantidad y también se puede ver la calidad. Pero eso lo van a ver mucho en lugares como por ejemplo la salud. Pero en el MINSA se tiende a colocar las gasas encima de estos drenes, y no es una desventaja, ya que lo que queremos ver es calidad de la secreción. También podemos tener los famosos tubos de goma, en el cual igualmente debido a esto ya son tubulares, ya no son laminares, estos son tubulares, y podemos observarlos también en cirugía, y esos tubitos pueden salir por una parte de agujero. Hay un agujero en las bolsas de colostomía, y muchas veces ese agujero en las bolsas de colostomía se tiende a colocar encima de esos tubos de goma, pero completan también el mismo fenómeno, ¿no?, de capilaridad. Hay no aspirativos cerrados, que son de otro tipo. Luego tenemos, así como los no aspirativos, que no necesitamos aspirar para sacar la secreción, porque estos cumplen fenómenos de capilaridad básicamente. Tenemos también los aspirativos. Los aspirativos, vamos a ver nosotros que tenemos básicamente dos que no deben olvidar dentro de su internado. El primero es el famoso Jackson-Pratt. El Jackson-Pratt es un dren que se coloca generalmente en zonas de bastante secreción endógena, por ejemplo cerca a una anastomosis visceral que se haya realizado, y tiende a tener un elemento de salida. Es un dren tubular que va a salir a una presión negativa que se somete debido a una perilla. La perilla está en la parte final del Jackson-Pratt, y que normalmente nosotros tenemos que apretar a la perilla, lo dejamos sin prácticamente sin nada de aire a la perilla, lo conectamos a la zona del drenaje, y por la presión negativa, al querer expandirse la perilla a volver a su posición inicial, va adquiriendo un fenómeno de aspiración de presión negativa. Los drenes de Jackson-Pratt no son drenes baratos, ya que todo este elemento es caro. Se tienden a utilizar básicamente en cirugías oncológicas, en pacientes que son sometidos en cirugía abdominal abierta. Entonces, resecciones tumorales grandes en cirugía abdominal, generalmente tendemos a colocar un Jackson-Pratt, y hay una eliminación más constante y más fuerte de la secreción cercana a una boca anastomótica. Por ejemplo, en las Whipple, cuando se hacían las anastomosis, ¿se acuerdan? Las Whipple son cirugías grandes, por ejemplo, y tendemos a dejar, dependiendo ya acá mucho del cirujano, donde a veces tiende a dejar un Jackson-Pratt o tiende a dejar dos Jackson-Pratt, y uno lo coloca en una anastomosis, sería una biliodigestiva o una gastroentérica, cercana a esas zonas de anastomosis. Otros drenes que, por ejemplo, en mi especialidad nosotros lo usamos, son los drenes torácicos. Los drenes torácicos son sondas, en realidad drenajes pleurales, es el nombre que debemos decirle. Pero un drenaje pleural a veces es difícil de encontrar que no esté en sala de operaciones o dentro de una intervención. Y lo que más tendemos a colocar en nuestras famosas interconsultas para colocación de dren torácico son sondas rectales, adaptadas al calibre que nosotros deseamos.
Podemos colocar una sonda rectal del calibre número 18 hasta una sonda rectal con calibre número 32, y la diferencia de una y otra depende de lo que queremos secretar. Si queremos secretar aire, pues utilizaríamos calibres delgados, 18 o 22, y si queremos secretar cosas más espesas como la pus en un empyema, podríamos utilizar hasta calibre 32. Entonces todo depende también del tipo de grosor de la pared y del tipo de sustancia que queremos secretar. Estos drenes son drenes aspirativos, drenes que van a estar sellados abajo un sello de agua, en el cual va a permitir que el paciente, a través de su fuerza inspiratoria, pueda eliminar la sustancia. Estos drenes a veces van a tener que ser ayudados porque el pulmón de repente no expande por X causas. Puede ser que sea una fibrosis pulmonar de fondo, es un pulmón poco expandible, entonces hay que ayudarle a este dren que está colocado en el espacio pleural, dándole una aspiración de menos 20 centímetros de agua, por lo que entra la clasificación de drenajes aspirativos. Son dos drenes que ustedes, los internos, terminan conociendo. Entonces, cuando hagan su internado, no hay que olvidar estos drenes. Pueden tener los drenes de tubo de goma, los drenes Penrose, los drenes de dedos de guante. En este caso son drenes que hay que recordar. También no olvídense de los drenajes del tubo Kerr. El drenaje de tubo de Kerr, que prácticamente está dentro de este grupo de drenajes no aspirativos abiertos, igualmente es un dren que se coloca a nivel de la vía biliar y que va a permitir la eliminación de la bilis, que se coloca este dren cuando la vía biliar ha sido maniobrada, ha sido manipulada y se ha cortado la vía biliar, se ha explorado la vía biliar. Se deja este dren dentro de la vía biliar para ayudar a que cualquier punto que se coloque en esa zona de apertura de la vía biliar no se termine reventando. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, muchachos? ¿Por qué colocamos un dren Kerr? Es la pregunta que ustedes tienen que hacer. Cuando uno explora la vía biliar, tiende a ser un corte a nivel de la vía biliar, no puede ser a nivel del colédoco. Y al hacer el corte y meter el coledoscopio, imaginemos, para explorar la zona de la vía biliar, ¿qué ocurre? Ocurre de que nosotros arrancamos las piedras, la limpiamos la vía biliar y imaginemos que colocamos puntos de esa zona donde habíamos hecho el corte. Luego hay una oditis fisiológica por esta exploración y aumenta la presión intracoleociana y puede hacer reventar el punto y termina habiendo bilioperitoneo. Entonces, como hay esta oditis generalmente después de una exploración de vía biliar, lo que hacemos es colocamos un dren luego de esta exploración. Este dren sale, que es el dren de Kerr, y por los primeros 7 días que hay la oditis va a haber un aumento de la secreción. Generalmente por el dren Kerr sale una tercera parte de la secreción de la vía biliar, y normalmente la secreción de la vía biliar es de 800 a 1200 cc por 24 horas. Por lo tanto, esperaríamos encontrar en el dren Kerr una eliminación de 400 cc por día. Entonces, de 800 a 1200 cc por día, la tercera parte, eliminación por el dren Kerr. El dren Kerr tiene que estar más o menos un mes a mes y medio hasta que madure la zona de eliminación, porque toda la zona del dren Kerr, de la salida de la vía biliar hacia la pared abdominal, toda esa zona es como un caminito, de tal manera que luego al retirar el dren ya está formada una fístula, y esa fístula con el tiempo tiende a cerrarse, por lo que así se va a trabajar cada vez que se explora la vía biliar, el dren de Kerr. No hay que olvidar esos drenajes en cirugía general que ustedes van a ver. Esto ya se va a hablar con más detenimiento en el taller que vamos a hacer en enero acerca de drenaje, donde vamos a hablar con mucho más detenimiento de las fotos, el tipo de drenaje, qué cirugía más frecuente vas a ver. Pero esto es una manera general de ver en el externado así rápidamente cómo manejar los drenajes. Dedos de guante, Penrose, tubos de goma, no te olvides del Jackson Pratt y los drenajes torácicos. El objetivo de los drenes terapéuticamente es tener una colección líquida de gases de una cavidad produciendo el menor estrés del paciente. ¿Okay? Esta es la parte terapéutica. La parte profiláctica es que a veces se van a indicar en casos de grandes disecciones o anastomosis de alto riesgo. Tienes miedo de que se abra la anastomosis, deja un dren cerca y vamos a sacar por contraabertura el dren. Acá, por ejemplo, hay la salida de un dren y se le pone su gasita encima y listo. Permanencia de los drenes va a depender de acuerdo al tipo de exudado. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar en mi especialidad:
A veces nos llaman para sacar un dren torácico de un neumotórax a los 2 días, y eso está bien. ¿Por qué? Porque por la placa de repente expandió el pulmón y lo sacamos